Estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús, nuevamente al frente de cada uno de vosotros para poder continuar con la segunda parte del estudio, el robo de nuestra identidad espiritual y la restauración del pueblo de Israel. Es un tema de suma importancia y es uno de los temas más profundas y lo más valiosas en nuestra fe espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad el 70% de los creyentes viven en una burbuja y el 30% que conoce su identidad cada día, así como la casa del sur, que es la casa de Judá, rastrea la genealogía de Abraham. De la misma manera el 30% rastrea la genealogía, su gen, de dónde viene su fe y hacia dónde se dirigen. Sin embargo, el 70% viven en una burbuja, lo cual se contenta con solamente escuchar la voz de su pastor y no se dedica personalmente a estudiar la Escritura, meditar en la Escritura, escudriñar la Escritura. Tampoco se dedica en indagar, menos buscar a Dios. Entonces, de alguna manera, es importante saber quiénes somos. Es importante saber de nuestra identidad, porque de eso depende la corona de la vida que está guardado para todos vosotros. Así como ya hemos mencionado que la casa del norte, que son las 10 tribus, y la casa del sur, que son 2 tribus, pues en tiempo del rey Salomón se dividieron con Jeroboam. Entonces, hay una profecía para estas 2 tribus. Serían entremezclados entre las naciones, serían regados entre las naciones, pero en el fin de los días, Dios mismo permitiría su regreso. Dios mismo juntaría de entre todos los pueblos en los cuales están entremezclados. Por eso, estas 10 tribus, que son la casa del norte, se gentilizaron. Se gentilizaron, ¿por qué? Porque fueron dispersas por los asirios y por lo tanto, con el tiempo se asimilaron entre las naciones y se hicieron como gentiles paganos, pero no como los gentiles paganos que son netos, sino gentiles paganos que aún conocían su identidad, pero ya vivían como gentiles, conocían quiénes eran, pero aún conocían su origen, aún conocían su identidad genealógica, aún conocían los pactos, las promesas que le fue dado a sus padres, pero sin embargo, pasados los tiempos, se hicieron indistinguibles. Al final se perdieron en el mundo, se perdieron esa identidad. Por lo tanto, en los últimos tiempos, el Creador promete nuevamente hacer retornar, nuevamente restaurar, nuevamente levantar a esa simiente que está en medio de las naciones. Durante los tiempos del Nuevo Testamento, la mayoría de las 10 tribus del norte, todavía aún, a pesar que ya se habían perdido, aún sabían algunos. Ojo, en los días del Nuevo Testamento, aún la mayoría sabían de a qué tribu pertenecían. ¿Por qué crees que Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín? O sea, la mayoría de las tribus aún sabían a qué tribu pertenecían. ¿Por qué? Porque vivían al otro lado del río Éufrates. Según Josefo, uno de los grandes estudiadores judíos, dice, por ejemplo, Josefo dice, pero durante los últimos 2000 años se han perdido completamente su identidad como la casa de Israel, así cumpliendo totalmente la profecía. Entonces las 10 tribus del norte vivían al otro lado del tiempo. Por ejemplo, Josefo dice, durante los 2000 años, después del Mesías adelante, perdieron totalmente su identidad.
¿ya? Hasta el tiempo que el Mesías vino, ellos vivían a la otra parte del río Éufrates. Pero ¿por qué no se mezclaban con la casa del sur? Había una rivalidad. La casa del sur decía, ustedes son adúlteros, ustedes perdieron la promesa. Y si quieren venir acá, tienen que hacer una conversión de acuerdo a las leyes alágicas del pueblo judío o del tribunal rabínica. Entonces ellos eran como el agua y el aceite. Entonces el estudiador judío, Josefo, dice, pero durante los últimos 2000 años han perdido completamente su identidad como la casa de Israel, así cumpliendo totalmente la profecía. Entonces, las 10 tribus del norte, como vuelvo a decir, vivían a la otra parte del río de Éufrates. Entonces, en el tiempo de Cristo, al menos ellos sabían a qué tribu pertenecían. Pero después de la destrucción del segundo templo, no se sabe nada absolutamente de ellos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no se sabe nada de esas 10 tribus. Ahora, ¿qué dicen los eruditos judíos modernos de este siglo? Por ejemplo, ¿qué dicen los hombres eruditos judíos de este siglo acerca de estas 10 tribus? Dice, los cautivos de Israel, exiliados más allá de Éufrates, no regresaron como un conjunto de Palestina, junto con sus hermanos los cautivos de Judá. Por lo menos no hay mención de este evento en los documentos a nuestra disposición. De hecho, el regreso de las 10 tribus fue una de las grandes promesas de los profetas y el advenimiento del Mesías, por tanto, es necesariamente identificarlo con la época de su redención. Así nos dicen los eruditos de la Escritura o los grandes sabios de la Escritura o de la Torá, los judíos en la actualidad. ¿Qué dice? El sueño más grande de los profetas es que ellos un día regresarían, pero hasta el día de hoy no se sabe nada, no se sabe nada. Entonces, el advenimiento del Mesías o la venida del Mesías, lo que va a hacer es, en su segunda venida, juntar, unir a esas 10 tribus con las 2 tribus del sur. ¿Por qué la mayor parte de los judíos en su primera venida no creían en él? Porque todos esperaban nuevamente unificarse o ver unido a las 10 tribus. Y está escrito en la profecía de los profetas que el Mesías, su función lo que va a hacer es unir nuevamente a las 12 tribus en uno, tal como era en tiempo de rey Saúl, rey David, y de tiempo de rey Salomón. Y como en el tiempo de su venida del Mesías no hubo eso, entonces decía, ¿cómo es esto? El Mesías tiene que unir. El Mesías tiene que reunir las 12 casas en una. Entonces, las 10 tribus en esos tiempos, desde los 4 cabos de la tierra, por la misericordia de Dios, están descubriendo su identidad. Muchos de diferentes denominaciones donde están despertando. Entonces, el avivamiento que Dios está empezando es que la restauración ha comenzado. La restauración del pueblo de Israel ha comenzado. Por ejemplo, los ortodoxos judíos oran 3 veces al día esperando el retorno de las 10 tribus. Ellos saben perfectamente que las 10 tribus ha de volver. Por lo tanto, ellos oran 3 veces al día para su retorno. Ahora, había en los tiempos antes del Mesías, 2 grandes rabinos y
empezaron una discusión doctrinal. Uno decía, las 10 tribus ya no va a volver. Y el otro decía, no, las 10 tribus se va a volver. El cual fue registrado en la Mishnah, un documento judío, el cual dice, por ejemplo, uno de los grandes sabios de su época, Rabí Akiva, dice, las 10 tribus no volverán, ya que se dice, Él los echó en otra tierra, como es este día, igual como el día se va y no vuelven, así también ellos se fueron y no volverán. Esta es la opinión del Rabí Akiva. Rabí Akiva dice, así como el día se fue y no vuelve, también las 10 tribus no va a volver porque ellos fueron echados. Pero dentro de esa discusión, dice el rabí que está con él, el Rabí Eliezer. Ahora dice, Rabí Eliezer dijo, como en este día, cuando el día se oscurece y luego vuelve la luz, así también las 10 tribus, aún cuando se oscureció para ellos, así también volverá la luz para ellos. Entonces, el punto histórico es que hay dos grandes rabinos discutiendo. Uno dice que va a volver las 10 tribus, el otro dice que ya no va a volver. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta conversación? Que aún no han regresado, pero dentro del entendimiento de estos dos sabios, uno dice, así como el día se fue, y vuelve la luz, así volverá la luz para las 10 tribus, que un día vino la oscuridad. Entonces, estamos en los tiempos que toda esta profecía se ha de cumplir. Estamos en los tiempos en los cuales las 10 tribus regresarán. Las 10 tribus reconocerán a su Dios, tal como está, como está escrito en los profetas, y buscarán en fin de los días a su Dios. Entonces, es una profecía muy interesante. Ahora, queremos un poquito más fundamentarnos. ¿Qué dice el Ministerio de las Relaciones Exteriores de la nación judía en la actualidad, o de la nación de Israel? Dice, el exilio a Babilonia, que seguida a la destrucción del primer templo en año 586 a.C., marcó el inicio de la diáspora judía. Dice, el reino del norte fue exiliado en el año 722 a.C., más de 130 años antes de la primera dispersión. No era la dispersión judía, sino la de la casa de Israel. Ahora, sé que para los cristianos no es importante esto. ¿Por qué? Los cristianos, como dije en el primer video, ellos viven y tienen en la mente que solamente son salvos por fe y gracia. Pero descubriremos a través de este estudio que no solamente basta la fe y la gracia para que tú seas salvo, sino implica reconocer tu identidad, reconocer a tu Dios y reconocer a tu Mesías o Yeshua para que tú seas salvo. Porque si tú estás siguiendo a un Mesías rebelde que no guarda los preceptos, estatutos, derechos, leyes de su Padre, entonces ¿cómo piensas ser salvo por fe y gracia? No hay manera. Entonces, como vuelvo a decir, todo este mensaje que hemos dicho hasta acá, quizás para los cristianos no es importante, pero sí para los judíos sí es importante este tema. Para los judíos que conocen la Torá, que conocen la ley, es importante este tema porque ellos conocen las profecías y saben perfectamente que un día el hijo pródigo que se fue ha de volver a casa.
Ahora, vamos al Nuevo Testamento y los hago esta pregunta. Vamos al Nuevo Testamento, a Brit Hadashah, y vamos a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los gentiles paganos que odian a los judíos, ojo, por qué los gentiles paganos que odian a los judíos han aceptado fácilmente a un Mesías judío? Porque el rabino Pablo, recuerda que Pablo era un rabino, era un judío, un erudito en la escritura. Pero Pablo está yendo a predicar a los gentiles, a más de 100,000 hombres solo en Éfeso. Y esos 100,000 hombres que oían a Pablo solo en Éfeso, aceptaban el mensaje de Pablo. Entonces, ¿qué necesidad había de que los gentiles aceptaran a Pablo? Recuerda que ellos eran politeístas, tenían muchos dioses. No necesitaban otro Dios, mucho menos un Dios judío, mucho menos un Mesías judío. Ahora, te preguntarás, ¿pero por qué ellos aceptaban? Ellos aceptaban, es que la mayoría que estaban en Éfeso eran de las 10 tribus del norte gentilizados, y cuando oían la palabra de Dios, dentro de su ser había un avivamiento, que ellos eran de la casa de Israel. Porque los gentiles netos, es difícil que acepten la palabra. Es difícil que reconozcan quién es su Dios, porque el gentil vive por naturaleza apegado o legado a una deidad que no tiene pactos y promesas. Pero sin embargo, Pablo se fue a Éfeso. Y recuerda, en Éfeso eran hombres que tenían muchos dioses, eran politeístas. Pero sin embargo, más de 100,000 hombres y mujeres se arrepintieron cuando Pablo empezó a predicar la palabra del Señor. Ellos, los que aceptaron la palabra del Señor a través de la predicación de Pablo, eran las 10 tribus gentilizados. Eran israelitas. Vamos a averiguar cómo es esto. Como ya tenemos la definición antigua, o el Antiguo Testamento ya nos ha dicho que hay una profecía que de que las dos casas se dividieron, tanto el reino del norte y tanto el reino del sur. Ya el Antiguo Testamento ya nos dieron la información para que nosotros podamos seguir o rastrear los pasos de estas tribus que se perdieron. Entonces, para poder entender el Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles, los escritos de los grandes hombres, necesariamente tenemos que guiarnos por el Antiguo Testamento. Si usted no rastreas el Antiguo Testamento y lees el Nuevo Testamento, estás perdido. Entonces vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, verso 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparcidos de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Betania, versículo 2, elegidos según la promesa de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo, gracia y paz os sea multiplicado. Pablo dice, es apóstol de Jesucristo a los expatriados, a los esparcidos de la dispersión en el punto Galacia. O sea, Pablo está predicando ¿a quiénes? A los esparcidos. ¿Y quiénes son los esparcidos? Ya hemos dicho, las 10 tribus que se fueron, ¿no? Y perdieron su identidad. Pero Pablo, ¿qué está usando? Está usando terminología
que él no está inventando. O sea, Pablo no se está inventando lo que está diciendo. Y todo judío sabe la profecía de la la profecía de la dispersión del reino del norte. En la actualidad, a veces uno conversa con un judío, ellos saben perfectamente la dispersión del reino del norte. Ahora, hay un punto en toda la Biblia llamada el elegido. ¿Cómo es esto? Hay un pueblo, llamada en toda la Biblia el pueblo elegido o el pueblo escogido. Y eso no puede ser de los 41,000 denominaciones que en la actualidad existen. El pueblo elegido o el pueblo con pactos o promesas no puede ser adventista, no puede ser testigo, no puede ser mormón, no puede ser evangélico, no puede ser católico, no puede ser pentecostés. La Biblia no dice eso. Entonces, vamos a ver cuál es ese pueblo que es elegido, que está escrito en el documento sagrado, la Biblia. Ese pueblo elegido por Dios, por el Creador mismo, es el Israel del Antiguo Testamento. ¿Ya? Dios predestinó la dispersión de su pueblo Israel, y también su regreso del remanente. Así como Dios permitió echarlos en los 4 cabos de la tierra, a las 10 tribus del norte, también predestinó que volverá, tal como dijo Pedro, tal como también se escribieron en Gálatas, que también están ahí los hijos de Israel, que van a volver un día. Entonces, ese pueblo elegido de Dios es Israel del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice Santiago? Santiago es Jacob, hermano de nuestro Señor Jesús. Su nombre es Jacob, santo iniciado por la Iglesia Católica, que dicen Santiago. ¿Qué dice? Santiago capítulo 1, verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, este libro de Santiago no fue escrito para los gentiles. Ojo, el libro de Santiago no fue escrito para los gentiles, sino para las 12 tribus de Israel. Por eso dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces Santiago está dando su mensaje a las 12 tribus de Israel. Entonces eso es importante nosotros tener en cuenta. Cuando nosotros no nos guiamos con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no lo vas a entender. Como vuelvo a decir, hay israelitas gentilizados dentro de las 10 tribus. Ahora, ¿qué dice el Mesías? Juan, capítulo 7, versículo 33. ¿Cuál es el mensaje de nuestro Mesías? Jesús o Yeshua. Dice Juan 7:33. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, y iré al que me envió. 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este, que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Entonces, hay una profecía que el reino del norte irán a los griegos. Estaban entremezclados entre los griegos. Por lo tanto, el versículo 35 dice: Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este, que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Entonces, hay algo importante. El Mesías dice: un poco estaré con vosotros, pero después
no me hallaréis. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Jesús se está refiriéndose que las 10 tribus, para entonces, como ya hemos dicho en el transcurso del video, estaban a la otra parte del río Éufrates. Y los judíos pasar de donde que estaban al río Éufrates era imposible en su época. Jesús dice, tengo que ir a ellos, porque para ellos he venido para salvar a ellos. Ahora, ya que sabemos de la profecía, leamos quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya que hasta acá ya hemos visto que las 10 tribus del norte son son el Israel de la profecía. Entonces, para mayor conocimiento de nuestra fe, vamos a leer quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Así como hay un principio, hay un final. Entonces, para esto, vamos a leer el libro de Juan, capítulo 10, verso 3. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. 4. Y cuando las saca afuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hoy en día, en la iglesia no nos enseña esta profecía. En realidad, casi la mayor parte de las iglesias no enseña la profecía verdadera. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Por qué? Porque realmente, como vuelvo a decir, mantienen concentrados de que solamente somos por fe y gracia. Ahora, si a nosotros, o por ejemplo, el comienzo del libro, Génesis, nos habla de la profecía y el último libro concuerda con todo lo que está escrito en el antiguo libro. Todo el Antiguo Testamento, de lo que está escrito, el último libro de Apocalipsis concuerda con todo lo que está escrito. Entonces, ¿cómo es esto? En el cristianismo, en la actualidad, lo que están dando el mensaje es prácticamente el final de la novela. Y cuando alguien te dice el final de la novela, no entiendes de qué se trató. De la misma manera, ellos rechazan el Antiguo Testamento y se cogen del Nuevo Testamento. Si tú rechazas el Antiguo Testamento, que es la base principal del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento estás totalmente perdido. Te están enseñando el final de todo y te están ocultando la eje principal de tu fe. Por eso, pero Dios es tan sabio, en su inmensa misericordia nos dice, al principio, tal como nos dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, vuelvan al principio, entonces entenderemos el mensaje del Mesías, tal como dijo Juan 1:1. En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir? Que volvamos al principio para que nosotros podamos entender todo el mensaje del último libro. Entonces, es importante entender todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 10, verso 7 dice, volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y esto no se está inventando Jesús. Está escrito. Juan 10, capítulo 10, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles,
de cierto os digo, y yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, ¿qué es lo que el Mesías está tratando de decirnos cuando dice yo soy la puerta de las ovejas? Que hay un corral y en ese corral hay ovejas, el cual está fuera del corral, lo cual dice yo soy la puerta de las ovejas, o yo soy la puerta. Por eso dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Por mí, estas ovejas van a entrar al corral. Entonces, esas ovejas que están fuera del corral son los que están dispersas por todas las naciones. Y el Mesías dice que yo soy la puerta del templo. Yo soy en la puerta por donde vas a entrar tú, oh oveja que estás fuera del corral. Entonces, para esto, tal como Pedro también dice en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado las misericordias, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estas citas bíblicas, ¿qué nos da a entender? En realidad están hablando de los pactos y promesas que Dios hizo con nuestros padres. Y si nosotros no conocemos el principio del libro de la profecía, nunca entenderemos el Nuevo Testamento. Y todos los apóstoles dieron el valor al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. En ese tiempo no conocían ellos. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento en el tiempo de los apóstoles no existía físicamente. El Nuevo Testamento no había. Sin embargo, los apóstoles con el Antiguo Testamento demostraban, los pactos y las promesas demostraban quién era el Mesías. Pero sin embargo, en la actualidad se rechaza el Antiguo Testamento y quieren demostrar con el Nuevo Testamento que tiene la verdad, pero sin embargo te está alejando de tu raíz principal. El Nuevo Testamento en realidad es el Antiguo Testamento revelado para estos tiempos. ¿Qué quiero decir? El Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento para estos tiempos. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento codificado. Si no conoces el Antiguo Testamento, no podrás con el Nuevo Testamento. Porque todo el Nuevo Testamento va a ir de mano relacionado con los escritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta cita bíblica, estimados hermanos amigos, no es nada más que nada menos el Antiguo Testamento. Cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Pedro, ¿a dónde lo está llevando? Al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Vamos a leer. Éxodo, capítulo 19, verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, Pedro no se está inventando. Pedro está llevando al Antiguo Testamento cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En la Biblia hay una ley que se llama el
hermenéutica. Ahora, ¿qué nos dice esta ley hermenéutica? Esta ley hermenéutica dice, el cual te dice que si hay una ley usada primera, también te dará la definición del final. O sea, si hay una ley usada en la primera, esa misma ley te dará la definición final. Pedro utilizó lo que está escrito en el Antiguo Testamento para dar una definición final del Nuevo Testamento, para decirte a usted que con la misericordia de Dios que vas a escuchar este audio o este video, vas a ver que eres del linaje sacerdocio, que eres de la nación santa, y tu fe no está en la rama del cristianismo, tu fe está en el seno de Abraham, Isaac, Jacob, el cual son las patriarcas del pueblo de Israel, de las 10 tribus del norte que se fueron a los 4 cabos de la tierra. Entonces, esto cuando nos está diciendo el reino de sacerdotes, nos está hablando de los hijos de Israel. Entonces, hermenéuticamente hablando, esto no lo puedes cambiar la interpretación, es decir, que tiene que ser legal, no puedes cambiar lo que Dios dice, diciendo que esta es la definición. Por ejemplo, si Dios dice que los hijos de Israel son como las flores, no lo puedes decir que ahora los hijos de Dios son una roca. Porque Dios dijo que los hijos de Dios son como las flores. Entonces, la hermenéutica dice que tú no puedes cambiar. Entonces, de la misma manera, en la actualidad, nosotros no podemos cambiar lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo será para siempre, tal como Él ha dicho. Entonces, cuando los apóstoles lo dicen, reino de sacerdotes, tienes que preguntarte, ¿de dónde lo sacaron? ¿Por qué ellos no se lo inventaron? Ellos no estaban jugando a los inventos. Lo que están dando a entender es que el pueblo judío, o al pueblo judío, de que Jesús es su Mesías, usando la escritura de los profetas. Entonces, quiero que recuerden para más adelante lo que viene en transcurso de este video. Quiero que recuerden esta parte, que los apóstoles están dando a entender a los judíos, usando las profecías, de que el Jesús que vino es el Mesías, pero están llevando a los profetas para que entiendan su misión del Mesías. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Estamos volviendo al lectoral de Primera de Pedro 2:9. En el 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el hogar donde que le fue dicho que vosotros no sois mi pueblo, allí será llamado, eres el pueblo de Dios. Entonces está escrito que más adelante vamos a ver, hasta que entre la plenitud de los gentiles, el celo de la casa del sur se mantendrá. Dios sacará la venda de la casa del sur, levantando a sus hijos de en medio de las naciones. Entonces, estamos en los tiempos del retorno a casa. Oh hijo pródigo, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a los pactos y a las promesas. Tu lugar está en las filas de la casa de Israel. Muchas de las personas a quienes Pablo predicó en su época
eran de la casa de Israel, del reino del norte. Por eso aceptaban, entendían el mensaje que Pablo hablaba. Y no hay duda alguna de eso, porque él dice que el apóstol Pablo salió a predicar, fue enviado a los gentiles. Pero como vuelvo a decir, los gentiles no eran gentiles paganos de raíz o de sangre, eran israelitas paganizados. Romanos capítulo 9, 24 dice, a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. 25. Como también en Oseas dice, llamaré al pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la amada, amada mía. 26. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, Pablo, de la misma manera, así como Pedro se coge del Antiguo Testamento, Pablo se coge y se va a los profetas, se va a Oseas, conforme a lo que está escrito en el libro de Oseas, dice Pablo, de que llamará pueblo mío al que no era su pueblo. Entonces, en Oseas 1:10 dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y no se puede medir ni contar. En el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijo del Dios viviente. 10. Con todo esto, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar en el lugar. Ahora, sigue diciendo, dice, en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hay una profecía en Oseas, tal como Pablo habla en Romanos, en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será llamado pueblo. En el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto sucederá con las 10 tribus del norte, porque Dios enviará un restaurador. Dios levantará un restaurador y ese restaurador vendrá con la palabra. Vendrá con la palabra de Dios. Y cuando esas ovejas que están dormidas en medio de las naciones oyen la voz de Dios, despertarán del sueño y reconocerán a su Dios y reconocerán que son el pueblo de Dios que están dispersos en las naciones. Por lo tanto, se levantará un pueblo grande en medio de los gentiles, el cual será como la arena del mar, ni se puede contar ni se puede medir. Por eso es importante sujetarnos al Antiguo Testamento para que nosotros podamos entender el Nuevo Testamento. Llamará también dentro de los gentiles a los que están esparcidos y no solamente a los judíos. Los judíos, la casa del sur, siguen en la tierra donde que fue dado la promesa a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob. Pero las 10 tribus están en medio de las naciones, pero de en medio de las naciones Dios levantará. En medio de las naciones Dios restaurará. Entonces, cuando esto acontezca, la casa del sur entenderá que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta, tal como está escrito en Números capítulo 23, verso 19. Él dijo hará, y lo hará en nuestros días. Oseas capítulo 1, versículo 4. Pero antes de leer esto, queremos recalcar algo. De acuerdo a Oseas, te darás cuenta
¿quiénes son los que no son mi pueblo? Pablo no está inventando algo lo que a él se le viene, sino está hablando de las 10 tribus que están gentilizados, que en medio de las naciones Dios va a restaurar. Oseas capítulo 1, verso 4 dice, Él dijo Jehová, ponle por nombre Israel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Israel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Todo el libro de Oseas es un libro profético. El libro de Oseas va a estar dedicado especialmente a la casa del norte, porque la casa del norte se prostituyó yendo tras dioses ajenos, cometió adulterio espiritual ante su esposo. Por lo tanto, el libro de Oseas es un libro profético, en lo cual dice, destruiré la casa de Israel. 5. En aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Él le dijo Dios, ponle por nombre Luana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo quitaré del todo. Dios le manda al profeta Oseas que coja a una mujer ramera y que tenga hijos, y a cada hijo le pone un nombre, y son nombres proféticos. Versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con carro de jinetes. Dios dice, de la casa del sur, que es la casa de Judá, tendré misericordia, sin embargo a la casa de Israel lo destruiré. Y en eso a veces muchos decimos, pero ya, Dios dijo que le va a destruir a las 10 tribus, ¿y cómo es posible que nuevamente va a restaurar? Si Dios mismo está diciendo que va a destruir. Versículo 9. Y dijo Dios, ponle por nombre a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, y ni yo seré vuestro Dios. 10. Con todo esto, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. No se puede medir ni contar. En el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijo del Dios viviente. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Este día es cuando Pablo llama el misterio más grande. Leamos otra vez Romanos 9:24, pero antes de eso queremos enfocarnos un poco acá. Oseas tiene 3 hijos y cada nombre de cada hijo son proféticos. Pero Dios está diciendo, así como los eché en los 4 cabos, así como lo destruí al reino del norte, lo voy a restaurar, lo voy a reunir. Y en el lugar donde que no lo fue dicho, pueblo mío, allí los voy a llamar pueblo mío. Y como vuelvo a decir, Dios levantará en medio de los gentiles uno que hable de la palabra de Dios, que venga con la Torá. Y cuando en medio de los gentiles escuchen la Torá, el alma de la persona se levantará, conocerá que el día de la redención ha llegado, que el día de la redención de las 10 tribus ha comenzado. Y todo estudioso de la Torá sabe que esto está sucediendo hoy en día en medio de los gentiles. Está sucediendo este avivamiento.
que hay un varón, está predicando desde el año 1969 en adelante la Torá. Y muchos están congregándose. Y muchos están reconociendo su Dios tal como dice en Oseas. Entonces, antes de seguir, queremos leer Romanos 9:24. Romanos capítulo 9, verso 24 dice: a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. 26. En el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, si Pablo no se está haciendo referencia a los hijos de Israel, entonces casi la tercera parte del Nuevo Testamento se tiene que deshacerse. ¿Por qué? Porque son inventos de hombre. Como vuelvo a repetir, si Pablo no te está llevando a la profecía del Antiguo Testamento con su mensaje, entonces si consideras que estos dichos de Pablo o esto es escrito de Pablo en Romanos, otras cartas que él escribe, no te llevan a la profecía y es algo que no se va a cumplir, se tiene que deshacer. Porque Pablo no puede inventarse por sí mismo. Pablo te está llevando al Antiguo Testamento para que entiendas tu origen. Como vuelvo a decir, ya hemos dicho, hermenéuticamente hablando, el comienzo y el final debe de ser igual. Entonces, hay una profecía de una restauración del pueblo de Israel y el final del libro, que es Apocalipsis, habla de la restauración final del pueblo de Israel. Y como vuelvo a decir, todo erudito en la escritura, toda persona erudito, ojo, en la escritura sabe, hermenéuticamente, no puede haber una desigualdad, sino tiene que conceder, tal como fue en el principio, el final debe conceder el mensaje. Y eso es lo que hay en la profecía. Todo lo que está en el Antiguo Testamento coincide con el Nuevo Testamento, lo que es el libro de la profecía y el Apocalipsis. Entonces, si leemos con lentes bíblicos el Apocalipsis, y si estás aún aferrado a negar la ley, los profetas, los pactos, si aún estás diciendo que la ley es antigua, que con la muerte de Cristo ya no, entonces te pregunto, ¿dónde estás? ¿A dónde te estás dirigiendo? ¿Te estás dirigiendo con los dichos de los profetas y de los apóstoles? ¿O es que estás obviando y estás oyendo de todo eso y quieres entrar como ladrón? Como dijo el Mesías, el ladrón no entra por la puerta, sino por atrás. El ladrón nunca va a entrar por la puerta, sino entra por lugar donde que no lo ven. Entonces es importante, estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, que podamos meditar y buscar la raíz de nuestra fe. Pues Dios se divorció del reino del norte, que son las 10 tribus. Por eso está escrito en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 1. Dice, libro de Oseas, capítulo 2, verso 1. Decid a vuestros hermanos, Anmi, y a vuestras hermanas, Ruama. 2. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Versículo 15
del mismo libro de Oseas. Y le daré sus viñas desde allí, desde el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en los días de su subida a la tierra de Egipto. Entonces, es importante entender que Oseas recibe la profecía para que se case con una prostituta llamada Gomer. Y tienen 3 hijos, como ya hemos dicho. Tienen tres hijos con ella, y los 3 hijos son proféticos. Cada nombre tiene una función importante en la profecía bíblica. Oseas 2:23 dice: y la sembraré para mí, y en la tierra tendré misericordia de Luana, y diré a Ammi: tú eres pueblo mío, y dirá: Dios mío. Esto es un evento para el futuro que recibe Oseas, ¿no? Una profecía para estos últimos tiempos. Ahora, que la casa de Israel, que se fueron divorciados de Dios, que Dios era el esposo y la casa de Israel era la esposa. Dios se divorció de estas 10 tribus, pero dice, regresarían nuevamente a buscar a su Dios y dirán: tú eres mi Dios. Y habrá un avivamiento en los últimos tiempos. Pero para que esto acontezca, tiene que pasar algo. Y explicaremos más adelante. Queremos leer también Oseas capítulo 3, verso 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová a bondad en el fin de los días. ¿Cómo es esto? En el libro de Oseas, en capítulo 1, nos dice que Dios mismo destruyó al pueblo de Israel. Pero después dice que en el fin de los días volvería. Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová de su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová a su bondad en el fin de los días. Esto es una profecía en la línea del tiempo, que en los últimos días que está escrito que se va a cumplir. Y como ya dije, esto ya comenzó. Desde el año 1959, hay un varón que se levantó con la Torá del Eterno y está predicando la restauración. Está predicando la restauración del pueblo de Israel. Y hoy en día hay un número de muchedumbre de los hijos de Israel que están levantándose en diferentes países, naciones. Entonces, es importante, amigo hermano cristiano, que te guíes por los escritos de los profetas y que vayas acompañado con la Torá, porque la Torá es el conocimiento de Dios. Y si la Torá o la ley no va contigo, tampoco irá el conocimiento de Dios contigo. Entonces, como vuelvo a decir, la profecía de Oseas 3:5 es una profecía en la línea del tiempo. Pero te preguntarás, pero no me explicas exactamente por qué Dios se divorció de las 10 tribus. ¿Por qué Dios destruyó a las 10 tribus? Si Dios es el esposo y las 10 tribus eran la esposa, ¿por qué? ¿Por qué puede haber un divorcio? Dentro de la ley está escrito por el adulterio. Oseas capítulo 4, verso 6 dice:
Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por tanto, desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Miqueas capítulo 2, verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios nos está diciendo que el conocimiento está relacionado con su ley. El conocimiento de todos nosotros que podamos tener como lectores de la Biblia está relacionado con su ley. Ahora, si su ley o la ley de Dios no está en nosotros, o la ley de Dios nosotros rechazamos, ¿cómo pensamos tener el conocimiento? Por eso dice, si te olvida la ley, no tendrás conocimiento. Por eso bien claro dice en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Si tú desechas la ley, estás desechando el conocimiento de Dios. Y si tú desechas la ley, Dios también te desechará del sacerdocio. Por eso Pablo dice en Romanos 2:18, y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruidos por la ley. Y no solo eso, Pablo dice, por la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 7:7. Es importante, porque al final te darás cuenta, el hombre rico, el Mesías nos presenta al hombre rico y a Lázaro, y cuando el hombre rico se da cuenta que está en un lugar que no tiene salida, que está en un lugar de tormento, clama por sus hermanos. Él le dice que se levanta uno de los muertos que vaya a predicar a sus hermanos. Y Abraham le dice, ¿sabes? Vamos a leer para esto Lucas capítulo 16, verso 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envías a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés, a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31. Mas Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantasen los muertos. Entonces, hay algo importante. Si tú no oyes a Moisés, a los profetas, por más que alguien se levante de los muertos, no te persuadirás. Entonces, usted, amigo hermano cristiano, que lees la Biblia y desechas la ley de Dios, estás desechando el conocimiento de Dios y estás desechando al autor del conocimiento, a Dios mismo. Estás desechando al Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Cuando uno desecha la ley de Dios, estás desechando al Dios del conocimiento, y el autor del conocimiento es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Pero es importante que el retorno del pueblo de Israel será al tercer día, tal como está escrito. Oseas capítulo 6, verso 1, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. 2, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos que proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía temprana a la tierra. Oseas capítulo 8, verso 1, dice,
Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, la ley, enemigo lo perseguirá. Entonces, ¿por qué causa más fue desechada el pueblo de Israel? 1. Cometió adulterio, yendo tras dioses ajenos. 2. Se olvidaron de la ley de Dios. Entonces, el error más grave que uno comete en la vida espiritual que tú llevas es desechar la ley. Si tú desechas la ley, desechas el conocimiento. Si tú desechas el conocimiento, desechas al autor del conocimiento. Y el autor del conocimiento es Dios. Por lo tanto, tal como está escrito, si desechas a Dios, ¿qué esperanza tienes? Si tú desechas a Dios, ¿cómo es que vas a ser pueblo? ¿Dónde o en qué nación has visto un pueblo sin leyes, sin normas, sin estatutos, sin derechos? No hay medios. Para que haya un pueblo, se necesita de 4 requisitos indispensables: territorio, rey, pueblo y ley. Pero si no existe rey, no existe la ley, no existe el territorio, solo hay un pueblo, no existe, no hay medios, no hay manera que seas pueblo. Entonces, amigo, hermano cristiano, te invito a que busques a Dios y aceptes su Torah, aceptes su ley, para que mediante ella tengas una conexión directa con el Padre y reconozcas la raíz de tu fe. Ahora, todo esto quiero conectar con los escritos de Mateo, quiero conectar un poco más con el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Mateo en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23? Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, si regresamos a Oseas, capítulo 8, verso 1, dice: pon a tu boca trompeta como águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. 2. A mí clamarán Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Entonces, el escrito de Mateo se está refiriendo a aquellos que desechan la ley. En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Pero yo los diré: no te conocí, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. En tu nombre hicimos milagros, pero sin embargo desechaste la ley, desechaste la Torá del Eterno. Y el Mesías dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, que no llegue ese día, porque ese será el día más triste, cuando el Mesías nos diga: Señor, yo en tu nombre prediqué, Señor, yo en tu nombre hice esto. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Por eso es importante, estimados hermanos, amigos, guiarnos con lo que está escrito en los profetas. Porque el mismo Mesías, después de su muerte y resurrección, les llevó a sus discípulos y a los que estaban con ellos, a los profetas y a los apóstoles, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 44. Dice: entonces él dijo: era necesario que se cumpliese todas las palabras que están escritas de mí
en la ley de Moisés y en los profetas, entonces les abrió el sentido. ¡Wow! El Mesías, después de la resurrección, llevó a sus discípulos a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos. Dijo, era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido. Y hoy, en el siglo XXI, el cristiano niega la ley. Ni el Mesías mismo te llevó para que usted y yo sigamos sus pasos. Tal como él dijo, sed imitadores de mí. Por eso, oh casa de Israel, es tiempo de volver. Tal como está escrito en el libro de Oseas, capítulo 8, verso 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Entonces, para la casa de Israel, cuando se fueron entre las naciones, la ley es tenida por extraño, porque se paganizaron y al final empezaron a andar conforme a las costumbres del mundo. Y esto es lo que dice el profeta, Oseas capítulo 9, verso 17. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones, andarán entre los gentiles. Por olvidarse de la ley, por cometer el adulterio, las 10 tribus fue desechada. Y dice Dios, andarán errantes, pero en el fin de los días los recogeré. Por lo tanto, está escrito en el mismo libro de Oseas, vuelve, oh casa de Israel, vuelve, oh Israel, porque el esposo está aparejando un lugar. Oseas capítulo 12, verso 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio en tu Dios, confía siempre. 14:1. Vuelve, oh casa de Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Versículo 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el de vino del Líbano. Entonces, hasta acá vemos que hay una profecía para el retorno de las 10 tribus de Israel. Hay una profecía para el retorno de la casa del norte. Y cuando ellos vuelven, dice, florecerá como la vid del vino, del Líbano. Entonces, entendemos que el libro de Oseas se trata del reino del norte, divorciado de Dios, pero regresarán en el fin de los tiempos. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que va a suceder en el fin de los días? Vamos nuevamente al Nuevo Testamento. Recuerda que el Nuevo Testamento nos habla del olivo silvestre y el olivo natural. Nuevamente serán injertados en la rama o en el tronco del olivo. Romanos capítulo 11, verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Esas ramas naturales son en la tribu del sur, el pueblo judío. Pero los que son ramas silvestres son los que están entre las naciones. Pero Pablo, ¿de dónde sacó que es el olivo silvestre refiriéndose a las 10 tribus? Pablo, ¿de dónde se inventó? Preguntamos, Pablo, tú eras el mejor de los teólogos de tu tiempo, estudiaste a los pies de Gamaliel. ¿De dónde sacaste tú
del olivo silvestre. Pablo dice, bueno, ¿de dónde saqué? Está escrito en los profetas. Jeremías capítulo 11, verso 16. Pablo no se inventó nada. Pablo cogió de los profetas y trajo al Nuevo Testamento. Jeremías capítulo 11, verso 16 dice, olivo verde, hermoso en su fruto, y en su placer llamó Jehová tu nombre. A la voz del rocío, estrepito, hizo encender fuego sobre él, y quebrantaron sus ramas. Está perfectamente conectado con Romanos 11. De un olivo, todo Israel era llamado el árbol del olivo. Antes de su ruptura, cuando las 12 tribus estaban juntas, todos eran llamados el olivo o el árbol del olivo. Por eso Pablo no se inventó nada. Pablo sacó una extracción del libro de Jeremías y trajo al Nuevo Testamento para que entiendas que el antiguo y el nuevo van de juntos. Entonces estamos encontrando algo interesante, que el olivo silvestre también, o el olivo también es simbolizado como palo en Ezequiel. Pero como para los escritores del siglo I, olivo silvestre, olivo no era correctamente, quizás dar una interpretación, escribieron como palo. Vamos a ver Ezequiel 36:16. Hijo de hombre, toma ahora un palo, escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo para Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. 17. Júntalos luego en uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Entonces, la palabra palo en hebreo es árbol. Y los dos olivos son una sola, tanto Judá como Israel, al final de los tiempos van a ser uno solo, un solo pueblo, y tendrán un solo rey. En la actualidad, como digo, hay más de 41,000 denominaciones, pero al final la restauración es para el pueblo de Israel, las promesas para el pueblo de Israel y Judá. Al final todos los que van a entrar son de las 12 tribus. Por eso te invito, busca tu raíz, reconozca que tu raíz no está en Pentecostés, no está en testigos, no está en movimiento. Como dicen muchos, la religión no importa acá, la que importa es tu fe. Perfecto, importa tu fe. Creer en Jesús, amén, aleluya. Te aplaudo que creas en el Señor Jesús. Pero si tú desechas la palabra de su Padre, el cual Él predicó, entonces también estás en grande mentira, estás en un error. ¿Crees en el Señor Jesús? Te aplaudo, pero tienes que predicar la palabra de su Padre, el cual Él mismo dijo en 14, 23, 24 de Juan. El que no me ama, no guarda mis palabras, porque las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre quien me envió. No hay donde perderse. Así es, estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Vamos a leer Ezequiel 37, 21. Él dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra. Esto es una promesa grande de parte de nuestro Dios, que Dios, así como desechó a las 10 tribus en los 4 cabos, traerá nuevamente a su tierra.
Y como vuelvo a decir, Dios promete, y está escrito, que un pueblo donde que no lo fue llamado pueblo será llamado. De ahí llamará a sus hijos. Las 10 tribus están en medio de las naciones, están gentilizados, para que estas 10 tribus reconozcan a su Dios y vuelvan a los pactos y a las promesas. La única manera que se haga esto realidad es que Dios levante uno con su Torah, con su ley, para que este varón predique a los huesos secos, a las naciones, que Dios existe, que su ley, la Torah de Dios, es para siempre. Y como la casa de Israel tiene en su ADN la Torah de Yahweh, reconocerá que pertenece a la nación de Israel. En estos últimos tiempos hay un varón que Dios ha elegido y ha escogido. Se levantó en la nación peruana desde el año 1969, de 58 en adelante. Comenzó a predicar la Torah de Dios, la Torah del Eterno, de los pactos, promesas, de los estatutos, derechos, leyes. Y gracias a ello estamos sentados aquí hablando de la restauración del pueblo de Israel. Gracias a él estamos sentados aquí transmitiendo este mensaje de la restauración de la casa de Israel, de las 10 tribus del norte. Que un día nos uniremos con la casa del sur, nuestros hermanos judíos. Pero para esto, los que estamos en la tierra de los gentiles, tenemos que entrar a una plenitud en el conocimiento. Más claro, tenemos que superar a nuestros hermanos judíos en el conocimiento con el favor de Dios para demostrar que somos de la casa de Israel, para demostrar que nosotros también somos el olivo silvestre que vamos a ser nuevamente injertados en las ramas naturales. Hasta acá la segunda parte del video, de este video. Vamos a continuar con el favor de Dios en estos días. Vamos a nuevamente seguir grabando para que así podamos tenerlo todo el estudio completo acerca de la restauración del pueblo de Dios. Te invito que escuches hasta el final y compartes con todos tus seres queridos este mensaje. De acá en adelante la que viene es lo más maravilloso. Como dice, el mejor de todo está guardado para el final. Así que no te lo pierdas. Todo esto ha sido para la honra y gloria del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. O en el idioma original hebreo, para la honra y gloria del único Elohim, Yud-Hei Bajei, el Todopoderoso. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.